Hola, bueno, este video es para hablar un poquito de mí, de algunas experiencias. Es la segunda vez que grabo esto ahorita porque como que a veces te ganan las emociones. Bueno, mi historia es yo creo que parecida a la de muchos. Sé que se dice que todos venimos aquí por voluntad propia a encarnar y no voy a negar eso porque creo que en el fondo todos sabíamos que íbamos a venir. Quizá no por voluntad, no todos teníamos como muchas ganas de venir, pero no nos quedó de otra. Em, yo recuerdo que no quería quedarme, no quería venir, pero bueno, sucedió. Y tengo la fecha exacta del día que me quedé aquí, que me dejaron, y no es la de nacimiento. Vengo de una familia perdón, con cierta historia, con una mamá que tenía también un trabajo a hacer aquí, muy claro, con mucha luz, que Este más viejo, adelante eh, hablaré. Hace rato bueno, en un video anterior les decía que el mensajero es importante. Yo no me considero una mensajera. Ese no es mi trabajo aquí, no es mi misión. Y más adelante pues ya pondré mi rostro, o sea, ya saldrá en el video. Ahorita no porque me distrae mucho el tener una cámara encendida. Me genera mucha distracción y mucha inquietud, así que mientras la agarro como confianza, yo creo que va a ser por imagen. Y bueno, mi mamá biológica cuenta que me contaba que era una niña que lloré mucho en el vientre, que siempre lloraba. Tuvo un parto difícil, eh, muy complicado, en el cual casi no la contamos ninguna de las dos. Entonces desde ahí ya venía muy marcada la historia. Ella tuvo una historia muy difícil, igual mi papá. Y bueno, eh, a mi mamá dice que yo empecé a hablar muy chica y a caminar muy pronto y que regularmente con las palabras de acordes a mi edad le decía que iba a llegar alguien a la casa, o sea, quién iba a llegar, le mencionaba así como el apodo o el nombre. Em, repito, conforme con las formas en las que habla un niño tan pequeño, ¿no? O cómo se dirige a alguien. Y siempre llegaba esa persona. Y como me parece que al año y medio, por ahí, año y pico, no recuerdo cuánto, para ser honesta, dice mi mamá que dije que venía la policía, mencionaba a la policía y a mi papá. Y justo dice que a los minutos llegó la policía por mi papá. Él estuvo en la cárcel eh, varios años. Y yo me crío con la que era la que fue la familia adoptiva de mi mamá. Bueno, se convierte en mi familia adoptiva, que eran dos hombres los que se convirtieron en mis hermanos en ese momento, y mis padres adoptivos, que era una familia pues ya grande. Ellos ya iban a la universidad, ya estaban por ir a la universidad, y entonces ellos ya eran grandes. Fueron jóvenes por ahí de los 50 60, entonces era una casa muy, muy decorada a ese estilo, con reglas muy de ese tiempo también.
Y ellos sabían quién era yo desde niña, siempre lo supieron. Cuando yo tengo 6 años, 3 meses y algunos días, a mí me dejaron aquí en este planeta. Yo era una niña que manejaba mucho, o sea, que tenía sus claris activas, que veía seres desencarnados, pero yo veía más energías todavía. Sabía cómo estaba constituido este planeta, sabía los nombres, tenía el conocimiento ya, o sea, el conocimiento ya lo traía, no era como que lo había aprendido. Manejaba los elementos, el agua, el fuego, el aire, el agua, el plasma. Podía, no podía estar mucho tiempo en algún electrodoméstico, en la electricidad, porque sentía cómo jalaba toda la electricidad y se me empezaban a, a, a parar los cabellos. Eh, en esa familia cuidaban mucho que no me enojara y que no estuviera muy triste tampoco porque les daba miedo lo que sucedía conmigo, porque cuando estaba muy enojada o triste regularmente se descomponían los electrodomésticos o eh, la lumbre se disparaba o el agua se abría, las tuberías o se tronaban los focos. Entonces cuidaban mucho mantenerme lo más estable posible. Eh, para que no sucedieran cosas. O, y como podía manejar la materia, tenían mucho cuidado porque también de repente o salían volando cosas. Y esto hablo de cuando era niña, eso lo fui perdiendo con el tiempo. Eh, no perdiendo, pero fue mermándose. Y yo dormía en la recámara de los que eran mis papás, yo tenía una cama y esa cama, esa recámara tenía una ventana que daba a la parte trasera del patio. El patio era grande. Voy a poner aquí una imagen. La voy a hacer un poquito, a ver si puedo hacerla más pequeñita. Bueno, espero que ahí se entienda. Esta era la casa y esta era la recámara que yo compartía con ellos. Por aquí estaba la ventana en esta área y aquí estaba mi cama y la cama de ellos estaba como por aquí y por aquí entrabas. Y entonces yo dormía junto a la ventana, o sea, casi me daba la ventana a mí, una ventana muy grande, casi, casi de pared a pared. Y me acuerdo que yo en mi cama ponía peluches alrededor, como que formaban una cúpula, es como si fueran la orilla y todos ellos al estar juntos, como que se ponía una cúpula. Entonces yo sabía cuando despertaba si esos peluches se habían movido de cierta manera, yo sabía que me habían ido a visitar seres o mi familia de las estrellas, como yo le decía. Y a mi mamá adoptiva le da un poco de miedo a veces porque yo de repente estaba en su cama hablando con alguien o ellos me decían a mí que yo era sonámbula. Mi mamá pues, porque no quería hablar del tema, mi mamá adoptiva. Y de repente yo les aparecía fuera de la casa, o sea, cerraban todo con llave, ponían estas aldabas para que yo no saliera, estos seguros, y no saben cómo yo aparecía fuera de la casa, o en la calle, o en el jardín, y pues me tenían que meter, o en la cocina hablando con alguien. Entonces
mi mamá adoptiva se dio cuenta que ya no podía mucho controlar esa situación y le daba mucho miedo, así que me manda a una recámara, que es esta de aquí, que estaba enseguida en la sala, en medio de la sala y la otra recámara, y pone, mi cama se encontraba eh, aquí, entonces aquí no había puerta, en esta parte no había puerta, había como en la parte de la entrada había unas cortinas pesadas y ponen a mi alrededor, así en la cama, como eran unas cadenitas que se usa para, como para hacer decoraciones, y tenían unas campanitas y le pusieron estos cascabeles navideños y también le ponían a toda la o sea, de pared a pared le ponían lo mismo, así como cruzado todas estas cadenas a la parte donde se salía de esa recámara para escuchar cuando yo me salía o me moviera de ahí y poder rápido ir ahí y a que no me saliera o a que no fuera a aparecer en otro lado. Las cortinas las cerraban y le ponían como un pequeño candadito porque eran unas cortinas como muy gruesas. Entonces le ponían como un candadito supuestamente para que no me las pudiera abrir, pero pues tenía por donde de todas maneras moverse la cortina. Y para esto me acuerdo mucho que una vez estaba muy enojada, estaba como tristeza con enojo que tienes. Y me acuerdo que yo estaba en la recámara que era de mis hermanos y grité tan fuerte, creo que me habían castigado, regañado, porque había ido a ver a mi vecina, me gusta jugar con ella y eran de estas familias que no se llevaban. Entonces me acuerdo que grité así del enojo, como que me enojé mucho y yo nada más escuché cómo se tronó uno de los focos que estaba prendido y mi mamá grita y yo me acuerdo que salí corriendo para allá, como que eso me sacó del choque en el que estaba y fui corriendo y lo que había pasado es que se había elevado la flama del fuego y entonces como ya estaba cocinando, la flama agarró el aceite, o sea, se prendió más y al mismo tiempo el sartén de la impresión a ella, pues se le vino para enfrente, yo creo que lo movió algo y se le vino y se quemó toda la parte del estómago, o sea, todo el abdomen. Y me acuerdo lo primero que me dijo es que estaba bien, que no era mi culpa, que no me asustara y dijo que no pasaba nada, que nada más había sido un susto y ya, pero yo después alcancé a ver la quemada y me acuerdo que le quedó marcas, había sido una quemada muy grave porque pues era con aceite hirviendo y esta era una de las razones por las cuales trataban de mantenerme como muy, muy tranquila hasta que aprendiera a manejar como mis emociones porque me enseñaban un poquito a manejarlas. Y de aquí me regreso a la fecha que les había comentado, 31 de octubre, en el que yo tenía 6 años, 3 meses por ahí. Y yo me acuerdo que yo sabía que iba a ir mi familia, mis padres de las estrellas a verme, mi familia, o sea, de donde yo era, porque yo era una niña que se salía al jardín, que se ponía en el columpio del árbol de la parte de atrás de la casa y ahí me estaba viendo las estrellas. Me gustaba mucho hacer eso, me subía a un camión que había en la parte de atrás, muy viejito ese camión, como a los 40, y me subía en la parte del cofre o en el techo y me acostaba a ver el cielo y a ver y a ver la estrella de donde yo venía. Y me acuerdo que ese día yo sabía que iban a ir por mí, que me iban a ver y que me iban a llevar. O sea, yo sentía que me iba a ir con ellos. Y me acuerdo que busqué ropa para vestirme acorde a la ocasión. La familia con la que vivía era una familia que tuvo mucho dinero en su momento. El papá de ellos había sido masón de un grado alto, entonces había sido dueño en la ciudad donde vivían ellos,
En ese entonces pues él había sido dueño de mueblerías, de negocios grandes, era como el de más dinero en ese lugar. Y lo habían perdido todo, así de un momento a otro lo perdieron todo y se fueron, parte de ellos se fueron a la ciudad principal. Eh, entonces ellos tenían ciertas costumbres, ciertos hábitos, pues de gente de dinero. Yo regularmente no solía repetir ropa y tenía ropa de muy buena calidad, siempre muy bien vestida, ropa pues, cara, y ellos también. Y busqué en la ropa porque pues, tenía muy buena ropa y me acuerdo que no había una ropa para la ocasión. Y en el kinder yo había salido de Blancanieves, me habían elegido de Blancanieves, entonces me acuerdo que yo veía el vestido y decía, es que ese vestido no es, o sea, ¿cómo me voy a vestir así si los voy a ver y me tengo que vestir como se visten de donde soy? Y era lo único que tenía, entonces me puse mis zapatos nuevos, o sea, los había usado una vez nada más para ese evento. Y me acuerdo que salí a este pasillo, que era el exterior, y me puse en el centro a esperar a que vinieran. Y me acuerdo que en esta parte, como era Halloween, en esta parte, por esta parte de aquí, eh, venía una señora con muchos niños pidiendo dulces. Y todo empieza a verse y a moverse más lento y como con ondas, o sea, se notaba la frecuencia más lento. Es como que el tiempo se detuvo en ese lugar, todo se detuvo y yo me acuerdo que empecé a ver la nave a esta altura, como una nave, y yo estaba aquí y me acuerdo que vi al que era mi papá y mi mamá, cada uno con una, vamos a llamarle persona, ser, que los acompañaba como su mano derecha, por decir. Y me mostraba a mi papá cuando era como si fuera una bebé, como si estuviera ahí. Y ellos tenían un semblante, pues era de mucho amor y no se decían palabras, pero se sentía y se sabía toda la información. Y me acuerdo que él no se quería doblar ni quebrar, estaba muy fuerte, muy firme, pero se estaba despidiendo de mí. Y la que era mi mamá, pues se le notaba aún más como esta tristeza de dejarme. Y me acuerdo que lo que se me transmitió, porque no puedo decir que fueron palabras, se transmite todo, es que pues me tenían que dejar ahí por mi seguridad, que iba a estar bien, que iba a pasar muchas cosas y muchas pruebas y que iba a saber elegir, que aunque creyera que yo iba a elegir mal, en realidad estaba eligiendo bien y estaba tomando una buena decisión en todo, que iba a estar asistida y acompañada, que de vez en cuando me iban a acompañar y me iban a hacer saber que estaban conmigo o que estaba recibiendo apoyo porque me iban a dejar 3 regalos, 3 monedas, eh, que no querían dejarme pero que tenían que hacerlo por mi seguridad porque ya no existía el lugar donde veníamos pues ya no estaba, ya no se podía estar ahí, es como que se había tomado ese lugar y es como que ellos estuvieran huyendo y a mí me dejaron aquí como escondida, como que estaba camuflada. Y me acuerdo que se, se va la nave y salen los que eran mis papás adoptivos y mis hermanos corriendo conmigo, preguntándome que dónde estaba, porque cuando me dejan como que todo vuelve otra vez el tiempo vuelve otra vez a moverse
a la normalidad y me acuerdo que salen y que dónde estaba, que me habían estado buscando, que tenían más de 30 minutos buscándome y no me encontraban. Y me acuerdo que les dije que ahí se había estado, que no me había movido, que si los habían visto. Y me acuerdo que mi papá me vio y me dijo, no. O sea, pero fue uno de que entendía lo que estaba pasando. Y me metieron a dormir y no se habló más del tema. Después de esto yo entro a primaria, a un colegio privado, que en ese entonces era un colegio de muy buen no, nombre, muy buen renombre en la ciudad. Y me acuerdo que mi papá fue el que me fue a inscribir. Fue muy raro porque conocí al director. Era una situación rara. Tú sabes cuando algo no es normal. No es que se conocieran de amigos. No. Mi papá nunca, me acuerdo que nunca me decían a qué se dedicaba. Y cuando le pregunté bien a qué se dedicaba, me acuerdo que él me dijo, soy vendedor. Y de repente iba a alguna empresa y me presentaba, pero eran unas empresas que se veían como si fuera una empresa fantasma, como si no fuera lo que realmente es. Es como si fuera pura fachada. Y no hablo de lavado de dinero, nada. Era como la energía se sentía rara. Es como si el tiempo cambiara ahí dentro. Y íbamos a lugares muy alejados, como a entregar a veces cosas como si él fuera un vendedor. Pero me acuerdo que él siempre me iba enseñando algo. Y en estos lugares, pues sin tanto rodeo, es como si él fuera un agente, por decir, algo así. Eh, con cierto vocabulario en ese entonces como muy avanzado. Y cuando me va a inscribir a la escuela me acuerdo que me va y me presenta con el chofer y le dice es ella y por favor no quiero que la dejes ni al principio ni al final del trayecto, siempre eh, a la mitad y que vaya junto contigo o atrás de ti, pero que siempre la tengas a la vista, por favor. Y se conocían, era un lenguaje corporal y verbal en el cual el chofer le tenía mucho respeto y se conocían. Todo esto lo fui corroborando con el que ahora es mi esposo y mi compañero, porque también fue a la misma escuela y justo él me confirma muchas cosas. Cuando el camión iba por mí, yo no tengo muchos recuerdos de muchas cosas, casi nada, pero hay otras en las que las tengo muy claras. Iba por mí, yo me acuerdo que siempre parábamos en un lugar, yo empezaba como a marear, siempre vomitaba en el mismo lugar. Era una casa lejos, en medio de la nada. Yo me acuerdo que nadie se subía ahí, o rara vez se subía un niño. Y después yo recuerdo que entrábamos por como un cerro y de ahí íbamos varios niños que no éramos los mismos que yo había visto cuando me subí al camión. Es como si algo cambiara. Entonces entrábamos a este cerro, hasta ahí me acuerdo, y luego después ya recuerdo entrando a ciertas oficinas. Eh, y eran unas oficinas en las que estaban subterráneas. Era toda una estructura, todo de cemento. Los uniformes eran, las mujeres llevaban falda con blusa como de trabajo, como gris verdoso, una cosa así, o gris verde azul. No sé cómo explicarlo. Y los hombres llevaban camisa y pantalón de vestir. Los de mayor cargo llevaban saco con ciertas insignias. Y estaba el cuarto donde
había entre mujeres y hombres que tenían máquinas, unas máquinas muy gruesas, como parecías a las de escribir, pero eran muy gruesas, muy pesadas. Y enfrente de ellos había un cuarto que tenía una ventana, entrabas por el otro lado y luego ya podías también, había una puerta que te llevaba a otros lugares. Y en ese cuarto había una ventana y estaba sola, nada más había como una mesa y había como una pantalla. Y yo siempre que iba en el camión, siempre en ese lugar me mareaba. Yo ya después de ahí no sabía cómo salía y regresaba en el camión. Cuando pasábamos volví a estar mareada y con náuseas. Eh, en la escuela no sabían mi nombre, no sabían quién era muchas veces. Había otro niño que no iba en el mismo camión que yo, pero que sabía que él iba al mismo lugar que yo. Y él siempre estaba dormido. Él, me acuerdo que su semblante era de unas ojeras muy grandes, como muy desvelado, muy blanco, como muy deshidratado. Siempre estaba dormido en clase. Y la maestra no lo regañaba, siempre era como que lo dejaran. Yo solía protegerlo porque a veces querían como molestarlo. Y, y él y yo éramos como un poquito diferentes en esa clase. Y me acuerdo muy bien en otra de las, cuando yo paso a segundo, él ya no regresa. Solo dijeron que él ya no iba a regresar y que me dieron a entender como que ya no lo iba a volver a ver, como que él ya no estaba aquí. Supongo que el agotamiento terminó con él porque íbamos al mismo lugar. Y cuando paso en segundo, me acuerdo mucho que la maestra no solía recordarse, solía recordar quién era yo y me dice, ¿y tú cuál es tu nombre? ¿Y qué haces aquí? ¿Cuándo entraste? ¿Apenas hoy? Y luego me acuerdo que era como, siempre he estado aquí, maestra. O sea, desde que empezó las clases. Y la maestra, ¿no? Y revisaba la lista. ¿Y quién eres? Entonces como que algo, la maestra se quedaba como quieta y los niños también como que no sabían quién era yo y ya después era como, sí, maestra, es ella. Y luego revisaba en la lista de asistencia y, oh, sí, aquí estás. Y luego ya era como que pasaba un rato y había borrón y como que todo normal. Pero eso era muy común, que no supieran quién era yo. Eh, y luego siempre que veía la lista me mandaba con el director o me mandaban a hablar con el director. Y el director, me acuerdo que era una persona muy alta, muy corpulento, eh, naturalmente, o sea, tenía un físico distinto a los demás. La esposa no solía estar mucho ahí, que también era un poquito diferente. Y yo me estaba con él ahí en la oficina y él se ponía a ponerme a hacer ciertos ejercicios que le pedían que yo hiciera para ver, para ver más allá, para tener información, para viajar astralmente. Y a donde yo iba eran unas oficinas donde se usan a las personas con capacidades para traer información, para llevar, para mover, para confundir ciertos trabajos a nivel etérico, sutil. Hay mucha gente haciendo esto, entrando a edificios, moviendo documentos, borrando cosas, eliminando, trayendo. Y yo recuerdo una de las ocasiones en las que me llevaron al cuarto ese y me pusieron algo en los ojos como para abrirlos un poco más. Y estaban dos hombres de traje conmigo de rango alto. Y en eso me acuerdo que como a nivel como
en bilocación, como holográfica al mismo tiempo, eh, no tan materializado, pero sí, se aparece la que es mi madre, eh, cósmica, no sé cómo decirle, y les dice, se planta, me acuerdo que se les ve la cara como de susto, como de sorpresa, y les dice que uno de los acuerdos era que no se metieran conmigo, que no me usaran, y que si ellos no respetaban eso, entonces iba a haber consecuencias grandes, que ellos sabían cuáles podían ser las consecuencias, así que me dejaran. Y me acuerdo que en ese momento me quitan todo y me dijo ella que iba a estar bien, que no me iba a volver a pasar eso y que pronto iba a tener una visita de información. Y esa fue la última vez que yo estuve en ese lugar. Al poco tiempo van una familia que era una pareja con un hijo, una hija, yo tengo confuso que era una niña. A nivel físico se veía como una niña, pero era como si fuera un niño. Eh, Obviamente no eran personas, eran también por parte de esta familia cósmica. Me acuerdo que se pusieron a vivir en una casa, esa casa estaba destruida y abandonada. Yo no sé en qué momento, de un momento a otro, esa casa ya estaba súper bien, habitable. Y me acuerdo que dijeron, están los nuevos vecinos. Yo me acuerdo que los vi pasar en un como camionetita muy chiquita con cosas encima. Y fui para ver quiénes eran y pasé a su casa con la niña, me hizo pasar, pasé. Yo entendí quiénes eran, sabía que los habían mandado mis padres y a qué. Y ellos estuvieron un tiempo enseñándome a hacer introspección, enseñando a manejar mi energía, mis emociones, porque eh, me iba a ir permeando más como de este lugar, de las situaciones que pasan en este planeta, de la gente que me iba a rodear. Y entonces me estaban enseñando a hacer eso para que no me perdiera, que estuviera más en mi centro lo más, la mayor parte posible y no terminara mal, porque iban a ser situaciones muy fuertes, porque cuando la familia me deja aquí, cuando me visita la nave, ellos me dijeron todo lo que yo iba a vivir, cada cosa, a cada edad, cada momento, las opciones que tenía, eh, las decisiones que iba a poder tomar, pero cada decisión, no es que me adelantaran lo que iba a vivir, sino que cada decisión y que iba a conocer lo que iba a vivir días antes, ¿no? Y me explicaron que yo iba a estar saliendo y entrando de mi cuerpo, entonces, pero que las memorias se iban a quedar, iba a sufrir eso porque estaba materializada aquí. Entonces con esta otra familia cuando vienen a hacerme, a ayudarme a hacer introspección, a meditar, ellos ya o sea, lo que ahora manejan como sanación de sonido y eso, tenían una cama de sanación, tenían, reequilibraban todo mi cuerpo, mi sistema, me enseñaron muchas cosas, eh, me enseñaron a respirar de muchas maneras. Eh, Prácticamente eso era lo que hacíamos ahí. Y de un día a otro yo me acuerdo que salí de mi casa para ir con ellos y ellos ya no estaban. La casa estaba destruida como estaba antes. Eh, pero cuando recién salgo que voy, me dice una vecina, ya se fueron anoche, algo así. Y no lo podía creer, me acuerdo que como que me iba llorando a mi casa y luego regresé
Y cuando regresé a ver, ya, o sea, la casa estaba destruida como estaba siempre, como todos supimos que estaba esa casa. Y me acuerdo que la misma vecina me dijo que tenía que hacer y que no me fuera a meter porque estaba peligroso. Y pregunté por la gente que se había estado viviendo ahí, de qué estás hablando, o sea, nadie se acordaba de ellos, nadie. Eh, Porque esa casa estaba casi al final de la calle, entonces se entiende, sé que comprenden lo que estoy diciendo. Y me regreso, me habían dicho que venía una violación, iba a tener yo un abuso y me enseñaron cómo manejarme, cómo salir y entrar del cuerpo cuando estuviera sucediendo, manejar el dolor, la memoria, todo eso. Y viene ese abuso, eh, muy niña, yo tenía 7 años. Eh, ya había vivido otras como conatos, pero el abuso fue a los 7 años. Y pues bueno, yo tuve que viajar a la capital a que me hicieran exámenes, revisiones. Se agarró a la persona, lo que yo me acuerdo. Hace poco me dijeron que había sido un familiar, pero yo tengo otro recuerdo muy claro. Eh, y bueno, sí, estuve saliendo y entrando a mi cuerpo cuando eso estuvo pasando, que eso es algo que solemos hacer todos, solamente que yo lo hice más a conciencia. Y así me ha sucedido que cada cierto tiempo, cuando va a pasar algo, unos 3 días antes, sé lo que va a pasar, respiro y digo, ok, estoy lista. Y luego sucede eso, pero yo ya como que integré, ¿no? Ok, el trabajo de emoción, trabajo mental, cómo respirar, ok. Eh, la pandemia pasada, como 3 días, 4, recibí lo que era que iba a pasar y eso. Pero regularmente es a nivel personal, no es a nivel como que algo que yo pueda explicar a los demás. Y he recibido regalos, 3 monedas en 2 momentos cruciales de mucho valor que se han ido, que no he cambiado esas monedas, se han ido con otras personas, pero han sido de mucho valor. Y sé que está esa asistencia, pero algo que me dijeron era que ellos no podían vivir el dolor por mí, no podían vivir esas experiencias por mí, que las iba a pasar yo, que solamente iban a estar ahí a la distancia, pero que no podían como vivirlo por mí, aunque quisieran intervenir y hacer lo posible para que nada me pasara y cambiar todas las situaciones, esas situaciones se iban a volver a poner para que yo las pasara sí o sí. Así que si ellos intervenían, iban a retardar y hacer que me pasaran más cosas para que yo tuviera que pasar eso sí o sí. O sea que no podían intervenir, aunque ellos quisieran, porque me iban a hacer más daño de lo que me iban a ayudar. Porque sí o sí tenía que vivir ciertas cosas eh, aquí en la tierra, porque aquí en la tierra se viven ciertas cosas. No quiero decir que se tengan que vivir cosas dolorosas, pero que cuando tú vas a vivir algo y eso lo evades, se te vuelve a presentar, nomás que se te vuelve a presentar como con un mayor grado de complejidad hasta que, ok, esto es lo que va a pasar, lo va a pasar y ya, ¿no? Y eso es una de las varias experiencias que he tenido. Y hasta aquí dejo el video. Eh, no sé si se grabó bien la imagen y donde les iba diciendo que me quedaba. Esa casa, yo recuerdo que tenía muchos vehículos, ahí medio los dibujé, y eran vehículos que a mí me llamaban mucho la atención porque eran de distintos años. Y no estoy hablando de años pasados, que eso se puede entender que alguien coleccione carros pasados. Había carros muy modernos que no correspondían a la época, como que eran más adelantados a la época. Es decir, como que estamos en el
2024 y ahí hay un carro del 2055, ¿no? O sea, adelantadísimo en la época. Bueno, esa casa tenía carros, por ejemplo, había un camión escolar, había una ambulancia muy viejita, había carros de lujo, había un bocho, me acuerdo, muy moderno, había otro carro muy moderno, había camionetas, había camiones de carga, había camiones para jalar, eh, camiones de trabajo. Era como que algo en esa casa no correspondía a lo que se decía para todos de información. Cuando cumplo 9 años, mi papá biológico sale de la cárcel y mi mamá, un poquito antes, empieza a hacer labor pues de verme, de ver, le empiezan a enseñar la escuela donde estaba, qué comía, qué no comía, qué pasaba conmigo, muy poco, tampoco le contaban todo. Y a los 9 años me ponen a decidir si me voy con la familia biológica o adoptiva. Al final de cuentas no tuve toma de decisión y me llevan otra vez con mi familia biológica, mi papá. Después mi papá al poco tiempo me da con su mamá. Su mamá al poco tiempo, como al año, algo así, porque ella vivía en Estados Unidos, yo no conocía a la que era mi abuela. Me deja con ella, empiezo a estudiar en Estados Unidos, a vivir sola en un barrio muy peligroso. Yo andaba sola todo el día y al poco tiempo me regresan con mi familia, mi mamá biológica, y luego al poco tiempo hay un intento de mi tío eh, por parte de mi papá de adopción, pero él tenía un puesto muy importante y por esta razón él no puede como cuidar de mí porque tenía que ir a servicio importante porque empezaba algo por ahí con una guerra o algo así. Yo no sé mucho de eso porque estaba muy chica. Em, y bueno, pues hasta ahí. Dejo el video hasta aquí porque pues ya está muy largo, así que sigo en otro. Un abrazo y nos